Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este diplomado en control de la constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. Les doy la bienvenida en nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la maestra, la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, pues desde luego que es un honor tener la clase inaugural de este diplomado que toca, pues desde luego creo que un punto o una temática trascendental para efectos de la práctica, digamos, judicial, jurisdiccional, para la abogacía en general que se interesa por estos temas en materia electoral. Entonces, yo soy Noé Corzo Corral, yo soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. He tenido la oportunidad de dedicarme mi vida profesional a esta materia, desde que salí de la universidad, recién salido, 1993, cuando todavía estaba vigente el Tribunal Federal Electoral, y se estaban preparando esa nueva reforma para la elección presidencial de 1994. De ahí he tenido la oportunidad, pues, de fungir como secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Central de ese Tribunal Federal Electoral. Luego ser becario, me tocó irme de becario a hacer el doctorado en Derecho Constitucional a España. Y luego, cuando el tribunal se incorporó al Poder Judicial de la Federación y se hizo la reforma de 1996, tuve la fortuna de ser coordinador de asesores del magistrado José Luis de la Pesa, presidente del tribunal. Luego, en 2005, me tocó ser electo magistrado regional en la Sala Regional Guadalajara, hasta 2013. De 2013 a 2016 tuve la fortuna de regresar a la Sala Superior a coordinar la ponencia del magistrado Manuel González Oropesa, y de 2016 a 2022, pues ejercí la práctica privada de consultor litigante en materia constitucional electoral a diversos candidatos, partidos políticos. Entonces, pues me da mucho gusto poder estar con ustedes y compartir con ustedes pues algo de la experiencia que tenemos en la materia. Y bueno, pues insisto que toca este diplomado que tiene, insisto, pues un poco una materia, pues insisto, vital, porque como ya veremos posteriormente el desarrollo del diplomado, en nuestro país, pues mucho tiempo padecimos la ausencia, no tan solo de control constitucional, sino ausencia de control legal de las elecciones y de la vigencia de los derechos político-electorales de la ciudadanía, ¿no? Que en mucho tiempo, incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por razones propias de la doctrina judicial que ya veremos y que tuvo ausente ese control a cargo de la Suprema Corte de Justicia vía el juicio de amparo, pues negó la calidad de derechos humanos a los derechos políticos, y estos estaban inducidos en una categoría distinta. Entonces, como les digo, México tiene un sistema relativamente novedoso a partir de, pues digamos, el primer tribunal electoral en esa materia. Ya lo veremos también un poco más adelante en estas dos sesiones. Es de 1986 para acá, ¿no? O sea, a duras penas están cumpliéndose 40 años de ese tribunal, pero ese tribunal era un tribunal muy primario, con muy poca fuerza. Es realmente, podríamos decir, hasta 1996 que se establece ya un tribunal que ejerce control de la constitucionalidad en la materia electoral. Entonces, pues es muy importante, insisto, que veamos este nuevo modelo de control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral que se ha construido, insisto, les digo, a partir de 1996. En ese sentido, pues nuestro control de constitucionalidad en la materia electoral no ha cumplido ni 30 años. Es reciente esta jurisdicción y bueno, pues, pero al mismo tiempo les puedo decir que ha sido una jurisdicción muy vigorosa, que ha generado muchísima doctrina. Yo cuando empecé esto hace
pues prácticamente 30 años, en este octubre van a ser 30 años. No existían más que evidentemente la ley, el marco constitucional, pues muy, digamos, muy endeble, pero bueno, hay algún marco constitucional, pero sobre todo lo que no había, naturalmente, pues era doctrina ni jurisprudencia en la materia, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad, pues, de ser testigo, actor en muchos casos, pues, de la creación de este tribunal, de esta jurisdicción que, insisto, pues, hoy en día es la que se hace cargo del control de constitucionalidad, de la legalidad de las elecciones en nuestro país y de la que se hace cargo, naturalmente, del control, vigencia, garantía, promoción, etcétera, etcétera, todos los adjetivos que le quieran poner o verbos que le quieran poner de los derechos humanos desde el nuevo paradigma de derechos humanos que, como ustedes saben, se dio a raíz de la sentencia del caso Radilla con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya se generó ahora sí pues un concepto también de control de convencionalidad aunado al de control de la constitucionalidad. Entonces, pues esto se trata, este diplomado se trata exactamente de ver eso, ¿no? Los antecedentes del modelo, cómo está estructurado el modelo, cuáles son los alcances de ese modelo a través de las leyes adjetivas, del sistema de medios de impugnación que existe en esta materia, y pues desde luego verificarlo en cada uno de los medios de impugnación, y posteriormente cómo se ha hecho también el control de convencionalidad, que se ha convertido desde luego en una labor relevante y fundamental del Tribunal Electoral, porque, bueno, como les digo, a partir de 1996 se empezaron a tutelar los derechos político-electorales al haber ausencia vía el control de derecho de amparo, el juicio de amparo, pero este control de los derechos políticos electorales como derechos humanos ha ido ejerciendo un vigor importantísimo, casi hasta llegar al control, bueno, no casi, hasta llegar a control de actos, pues formalmente parlamentarios, pero que el Tribunal Electoral ha decidido o ha catalogado como ejercicios del derecho a ser votado, que en su vertiente de ejercicio al cargo. Ya lo irán viendo con todo detalle, insisto, este es un pequeño bosquejo para entender cuál es el papel y cuál es la importancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De antemano les digo que, pues, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es desde luego la cabeza del Poder Judicial Federal, y el Poder Judicial Federal es el intérprete máximo de la Constitución, insisto, desde luego siendo el más importante de sus órganos de la Suprema Corte de Justicia. Igual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su sala superior y sus salas regionales, es quien ejerce control de constitucionalidad y convencionalidad en la materia electoral, ¿sí? Salvo el control abstracto de materia de constitucionalidad de leyes, que realmente, bueno, no realmente, queda exclusivamente otorgada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como ya lo iremos viendo. Entonces, si me permiten, voy a empezarles a ver. Ok, pues me voy a apoyar desde luego con una presentación eh, en presentación electrónica para ir haciendo que las ideas vayan quedando más o menos claras, cuáles son los temas que estamos tratando. Les pido por favor que si tienen alguna duda, alguna participación, alguna pregunta que hacer en el transcurso de la conversación, de la exposición, me la hagan saber, por favor. No hay, aquí no hay perdón, no hay un monopolio, desde luego, de la verdad, es únicamente me toca guiar esto y mostrarles ciertas
directrices, ciertas experiencias, pero, insisto, hay temas que pueden ser discutidos, pueden ser analizados. Esto, desde luego, también al ser un diplomado, pues tiene un contexto pues limitado, ¿verdad? No habrá temas que desde luego con toda su importancia y con toda su profundidad, pues los tendremos que ir tocando como fundamento y base del contexto específico que nos interesa exponer. Por ejemplo, ahora vamos a ver el tema del control de constitucionalidad, sus orígenes, cómo se dio en México, etcétera, etcétera. Y bueno, hay diversos temas que por sí mismos, insisto, podrían ser materia de análisis en un diplomado, en un curso de especialización de manera independiente, ¿no? Entonces, por eso mismo en este tipo de diplomados en el que la materia desde luego está muy enfocada, pero toca diversos puntos, pues es importante que si algo no les queda claro, si algo quieren aportar, si algo creen que vale la pena distinguir, pues desde luego, insisto, lo hagan sin ningún tipo de cortapisa. De preferencia para tener un orden en la exposición, pues aquí en esta, la pantallita que tienen, ahí está el signo de levantar la manita y ustedes si me hacen favor de levantarla, yo aquí los registro, los veo y de inmediato les doy la luz. Bueno, pues el diplomado, como platicábamos, es control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. Primero que nada, lo que tendríamos que ver es cuál es el origen del control de la constitucionalidad y cuáles son las ideas que están inmersas en este concepto de control constitucional, ¿no? Entonces, pues primero que nada, debíamos tratar el tema de qué entendemos por la supremacía constitucional, ¿no? Y parece mentira, pero fue justamente este concepto el que le da origen a toda esta labor de control y defensa de la Constitución, tanto en Estados Unidos con el Judicial Review o en el derecho anglosajón con el Judicial Review, como en la Europa continental, que como todos sabemos es una heredera del sistema de derecho romano que siguió un sistema de derecho escrito distinto al del common law de la isla británica y posteriormente se trasladó a las 13 colonias de América del Norte y posteriormente a los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, este concepto de supremacía constitucional es el que nos da la pauta para entender este control constitucional. Y desde este concepto de supremacía constitucional debíamos a partir de varias concepciones de la Constitución, ¿no? Una Constitución, como todos sabemos, desde el punto de vista político, pues es el documento básico, el pacto escrito de un grupo de ciudadanos establecidos en un poder determinado bajo el régimen de un orden jurídico que se llama Estado y al que lo rige esta Constitución, ¿no? Esta Constitución es el origen del pacto social, ¿no? De lo como tal, como decía Rousseau, este pacto social que hacen los ciudadanos y se constituyen en una sociedad organizada, en una sociedad de derechos, pero desde luego en una sociedad política. Entonces, primero que nada, el primer entendimiento de la Constitución, pues es un documento de naturaleza política, ¿no? Que se establece como una especie como de basamento, es un documento fundacional del Estado, ¿verdad? De cualquier Estado, en donde se establecen diversas cuestiones, pero fundamentalmente la organización del ejercicio del poder, ¿sí? Y el establecimiento, el reconocimiento de los derechos. Ustedes saben que en este tema, este Estado constitucional democrático de derecho surge como respuesta a aquellos poderes monárquicos, aquellos estados que surgieron en la Edad Media, los estados feudales, en donde desde luego el poder de los señores feudales, el poder de los monarcas, pues era un poder prácticamente absoluta sobre los ciudadanos, sobre todos los que integraban el grupo poblacional, ¿no? Y que estaban a cargo de los señores feudales, ¿no? Este sistema feudal, en donde prácticamente pues no existía un reconocimiento consciente ni inconsciente sobre los derechos de los individuos. Más bien los individuos eran un medio económico, una mano económica que servía para
pues generar los factores de la producción, generar riqueza, generar satisfacciones necesarias desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista político y social, desde luego esta organización pues poco hacía por los derechos de los ciudadanos. No fue sino hasta la Revolución Francesa, la Revolución Americana, 1776, 1789, donde se dan estos movimientos de separación, distintos desde luego los dos, de una naturaleza distinta, uno es de separación del yugo, si lo podemos llamar así, del Imperio Británico, que tenía a su vez el control sobre las 13 colonias de Norteamérica, y en el caso de los franceses, de la Revolución Francesa, pues fue el caso de la revolución que levantó a los ciudadanos contra el viejo régimen o ancien régime, como le dicen los propios franceses, ¿no? Entonces, este sentimiento, este documento de la Constitución que, por un lado, políticamente establece las bases fundamentales de un Estado, del poder de un Estado, de los derechos del mismo, mucho tiempo su concepción fue estrictamente de índole política. Sí es cierto que siempre ha sido considerado como la pirámide de la normativa jurídica de cualquier Estado, pero era una especie más bien como de enunciado, no sé cómo decirlo, no se tenía conciencia, no se había adquirido conciencia del carácter normativo de la Constitución, del fundamento de la Constitución como norma fundamental, ¿no? Entonces, esto fue creciendo, esto fue un concepto que fue evolucionando, añadiéndosele a la Constitución además un carácter de norma jurídica fundamental, desde luego, que establecía, insisto, las bases de organización de los poderes, las facultades de los poderes, que como ustedes saben, hasta antes del establecimiento de las constituciones, el poder de los señores feudales, de los monarcas, de los príncipes, de los reyes, era prácticamente omnímodo. Si bien es cierto, había que distinguir entre clases sociales, el ser humano, existía el concepto de la esclavitud y aunque un ser humano no fuera esclavo, pues desde luego que si estaba en la pirámide más baja del orden social establecido en esos semilleros del Estado moderno, pues desde luego pocos derechos se podían tener y prácticamente únicamente se estaba para cumplir la voluntad del dueño, del señor feudal, y pues estos clientes, estos ciudadanos, digamos, de segunda o de tercer nivel, pues no tenían mayores derechos que poder deducir, y desde luego ante nadie, ¿no? Entonces, esta Revolución Francesa, esta concepción de la nueva Constitución americana, ya incorpora este concepto que se venía elaborando de la división de poderes. Entonces, este régimen político fundado en una constitución se establece como primera base el hecho de que sea un documento de freno al poder para quien freno al poder para efecto de quien lo ejerce, ¿verdad? Porque antes, insisto, no existían normas al poder y ciertas capacidades, todavía no derechos, desde luego la proclamación de los derechos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre surgida de la Revolución Francesa, ya establece un catálogo de derechos que pertenecen a los seres humanos por el simple hecho de serlo, ¿no? Las libertades fundamentales, las libertades civiles y los derechos también civiles, el derecho de propiedad, a la libertad, que pronto, poco a poco iremos viendo, y que desde entonces configuró dentro de ese catálogo a los derechos de la ciudadanía como los derechos políticos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, insisto, este concepto de constitución y esta concepción de constitución, pues es lo que primero se presupone para entender qué es lo que entendemos por control de la constitucionalidad, ¿no? Supremacía de constitucionalidad, perdón, de la Constitución, y un documento en el que se incorporan, insisto, principios de división de poderes para establecer contrapesos entre ellos y que los mismos no tiendan a acumular poder, a ejercer arbitrariamente el poder,
sino bajo las reglas que se establecen en la Constitución. E insisto, estas constituciones fueron retomando poco a poco catálogos de derechos y libertades fundamentales, derecho de acceso a la justicia, insisto, derecho a la libertad, a la propiedad, al trabajo, que fueron reconociéndose en estas cartas constitucionales y pronto, poco a poco, insisto, se fue volviendo esta Constitución no tan solo en un documento fundacional del Estado, en un fundamento de control del poder, sino en un documento que reconocía y establecía derechos por primera vez para los ciudadanos que formaban esa comunidad estatal. Entonces, esto es, pues digamos, ahora lo iremos viendo con mayor detalle. De aquí surgen varios conceptos, ¿no? Posteriormente ya veremos que esta Constitución era la única susceptible de reconocer derechos para que las leyes y los poderes del Estado se los reconocían a los ciudadanos, pero posteriormente con el desarrollo de la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, donde, como sabemos, surgieron eventos sumamente dramáticos y complejos para la humanidad, se empezaron a establecer el concepto ya de universalidad de los derechos humanos, de un sistema universal de protección de los derechos humanos, más allá de los estados nacionales, ¿no? Y de ahí se conforma este concepto que en el tema de la teoría constitucional se conoce como bloque de constitucionalidad, que son aquellas normas que comprenden también derechos añadidos a los reconocidos en las constituciones nacionales y que tienden a proteger, a garantizar la dignidad, la libertad, la valía de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, este concepto ya lo veremos ahora, porque también, desde luego, además del control de constitucionalidad, tendremos que ver que hoy en día es correcto hablar de un control de convencionalidad también de los derechos que se derivan, insisto, de los tratados internacionales que los estados adopten. Entonces, y claro, con esto se da una idea de supremacía constitucional a tales derechos. También tendremos que partir del concepto de la rigidez constitucional. Sin duda, dentro de la teoría constitucional, es un concepto elástico, pero hay un elemento común en todas las constituciones del mundo, y es que las constituciones tienden a permanecer, ¿no? Las constituciones son documentos no necesariamente intocables, pero sí son documentos rígidos en tanto que establecen los fundamentos, casi la manera de ser de un Estado. Entonces, por eso mismo existe este concepto sobre la rigidez o la facilidad o la laxitud para poder hacer reformas a la Constitución. Tan es así, por ejemplo, que en el caso de los Estados Unidos, pues desde luego el texto original de la Constitución se mantiene adicionado con múltiples enmiendas que le llaman ellos, que son pues literalmente remiendos o añadidos que van generando nuevos conceptos, nuevos derechos y nuevas maneras de entender al Estado, pero desde la Constitución, ¿no? En Estados Unidos el concepto de reforma constitucional como tal no existe, sino existe un poco este concepto de enmiendas, de añadidos a la Constitución, insisto, y que forman parte de la misma, ¿no? Los famosos derechos a la libertad, a la libertad de expresión, a la libertad personal, a la propiedad, al debido proceso, a un montón de derechos fundamentales han sido añadidos a través de enmiendas a la Constitución. Y eso se explica naturalmente, insisto, por este concepto que fue surgiendo a partir de estas evoluciones políticas, de estas comunidades, pues todavía que vivían en un contexto de, pues, la lógica del Estado medieval, ¿no? Del Estado feudal, en donde, como les decía yo, pues los derechos de los hombres, pues era un concepto prácticamente desconocido para tanto los integrantes, los ciudadanos, como para quienes ejercían el poder, no digamos ya los reyes o los señores feudales, ¿no? Entonces, insisto, esta rigidez constitucional, ¿no? Establece este concepto de que la Constitución como norma, además de ser norma suprema del país,
de ser la fuente de todas las normas jurídicas, pues es una norma que tiende a ser estable, que está llamada a ser estable y que de ordinario se reforma prácticamente bajo bases fundacionales, no necesariamente violentas, como lo es el derecho a la revolución y como han surgido muchas revoluciones, muchas constituciones del mundo, pero sí, como insisto, un establecimiento de una refundación del Estado. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos oído nosotros? Sí, nuestra Constitución, que tiene más de 600 reformas a lo largo de su historia desde el 1917, nuestra Constitución actual, ¿cuántas veces no hemos oído? Sí, esta Constitución ya tan reformada, tan remendada, ¿verdad? Pues realmente no requiere una actualización, una nueva constitución para poder hacerle frente a los nuevos problemas que atraviesa o que va enfrentando nuestro país. Y bueno, pues se ha llevado y se tiene desde luego desde el punto de vista teórico diversas posiciones. Hay quien establece que la constitución de 17 de nuestro país está ya rebasada, que pues ya no responde a las realidades actuales, y hay quienes sostienen que la Constitución Política de 1917, con todo y sus reformas, es el documento que precisamente reformado explica hoy en día a la nación mexicana tal como está hoy en día conformada. Desde luego, las posiciones ahí es absolutamente opinable. Yo creo que las dos tienen fundamento y sustento para establecer estas bases. Yo lo que creo, por ejemplo, es que ninguna reforma constitucional, ninguna creación legal puede resolver problemas prácticos si no tiene un reflejo estrictamente de dos realidades. Una, de la realidad social a la que pretende regular, y dos, del compromiso democrático y justamente constitucional de los poderes del Estado. Y hoy en día estamos viviendo justamente ese debate también a nivel mundial, ¿no? Está en duda hoy en día en nuestro país, por ejemplo, sí, cuál es el papel del Poder Judicial de la Federación, y está un debate político, público y abierto. Estamos platicando sobre cuestiones que están hoy en día en el debate público. No es algo que sea mi opinión ni la opinión de alguien, es lo que se está generando a través de diversas posturas políticas, desde luego generadas por el presidente de la República, pero retomadas por los poderes del Estado y retomadas también por las oposiciones, ¿no? Y hoy en día, insisto, un poco el debate está en qué hacemos con el Poder Judicial de la Federación, o si el Poder Judicial de la Federación está haciendo bien esto que vamos a estudiar hoy. Esto que vamos a estudiar, bueno, que van a empezar a estudiar hoy, vamos a empezar a estudiar hoy en este diplomado, es de lo que se trata hoy en día el debate político, o una parte importante del debate. Si ustedes no mal recuerdan, y desde luego, perdón que pase tan rápido de lo pasado a lo presente, pero es estrictamente indispensable para que ubiquemos el contexto de lo que estamos platicando, ¿no? Esta idea de control constitucional que surge en 1776, 1789, cerremos los finales del siglo XVIII, o sea, tiene más de 2 siglos, casi 3 siglos, este debate, ¿verdad? Bueno, 2 siglos y medio. Está este debate, está este control, pues ahí que ha ido evolucionando y que se ha ido perfeccionando y adaptando a las nuevas realidades que han surgido, pues de los movimientos mundiales, políticos mundiales que se han dado, insisto, particularmente las grandes guerras del siglo XX, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero además a todos los movimientos que se generaron posteriormente, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde ya habíamos pensado, o se había pensado los teóricos del Estado moderno, que después de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana, de la independencia americana, pues ya se había generado pues digamos, un nuevo esquema de derechos mundial. Y pronto nos dimos cuenta de que ese sistema ha tardado en entrar en vigor, y dependiendo la región del país, del mundo en el que se quiera ver esta perspectiva,
pues justamente la protección, la tutela de los derechos individuales ha avanzado de distinta manera, por no decir de mejor o de peor manera. Entonces, aquí lo importante, insisto, es ver cómo este concepto hoy en día, este control de constitucionalidad, ya lo veremos, en esencia identifica o consiste en verificar que los actos, resoluciones de las autoridades o las leyes emitidas del Poder Legislativo sean acordes con lo que disponen los principios, las normas, las reglas que dispone la Constitución. Y entonces, de manera muy general y preliminar, lo iremos viendo cada vez más aterrizado y de manera más precisa, de manera muy preliminar, de lo que se trata es de expulsar del orden jurídico aquella norma jurídica o anular aquel acto jurídico de alguna autoridad que no está de acuerdo con la normativa constitucional. Bueno, pues hoy en día ese papel que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país está siendo muy, muy debatido, muy criticado, porque desde luego, pues lo primero que a mí me viene a la cabeza es que no, al poder no le gusta que lo controlen, ¿no? Y entonces el Poder Judicial es uno de los dos poderes que no es electo popularmente, en efecto, como se alega hoy en día, y que por vía de la Constitución y por vía del control togado de la ley, como le llaman, y de la Constitución, pues es el que determina al final del camino expulsar actos emitidos, ya sea por el Poder Ejecutivo o por los poderes ejecutivos de los estados, o por el Poder Legislativo o por los poderes legislativos de los estados, que se supone, en una teoría del Estado democrático, son los poderes democráticamente electos, ¿no? En esa división de poderes de Montesquieu quizá me faltó acotar, bajo la presunción de que todos lo deben de saber, de que, bueno, pues esta división de poderes establece tres poderes fundamentales en un Estado que se llame Estado constitucional y que es el poder legislativo, el que hace las leyes, el poder ejecutivo, que es el que ejecuta y administra los bienes del Estado, y el poder judicial, que es aquel que se encarga de dos cuestiones fundamentales. En un principio, de resolver los conflictos que existen entre particulares, pero muy rápidamente de los conflictos que existen entre los particulares y la autoridad. Entonces, en ese sentido, el Poder Judicial se establece como dique y defensor de los derechos de los individuos frente al poder. Entonces, estamos en este primer concepto de control de constitucionalidad ante estas ideas de control de constitucionalidad, supremacía constitucional, ¿sí? Y vamos ahora a discutir este tema de la legitimación democrática. Pero bueno, este Poder Judicial se encarga, insisto, de velar por los derechos y porque los poderes del Estado lo hagan de una manera limitada, comedida, con respeto a los individuos, ¿sí? Que no acumulen demasiado poder y que los ejercicios de los actos que hagan no sean arbitrarios. Entonces, ese Poder Judicial que prácticamente en muy pocos estados realmente se elige democráticamente como a los otros poderes. Está el caso de Bolivia recientemente, que en reforma constitucional de hace como 6 años estableció ya la reforma para que los jueces fueran electos, los jueces constitucionales o los del Tribunal Supremo, y se ha llegado aquí con una idea de que en Estados Unidos también los jueces se eligen. Es cierto, algún tipo de jueces se eligen en los Estados Unidos, pero no son los jueces constitucionales ni los jueces ordinarios, digamos, que derivan del Poder Judicial Federal americano, ¿sí? Existen jueces locales para distintas cosas de índole administrativa, de cuestiones de policía, de cuestiones de bandos de gobierno, digámoslo así. Hay jueces que sí, sheriff, marshals, que son electos, dependiendo los estados, no en todos tampoco, y sí se eligen por voto popular, como se eligen, por ejemplo, a los fiscales de distrito, que son los procuradores, el equivalente a los procuradores de justicia
de nuestro país. Bueno, hoy en día se llaman fiscales también en nuestro país. Entonces, estos abogados del pueblo también son electos a diversos niveles, pero desde luego a nivel federal el presidente de la República es el que los elige. Entonces, ¿a qué es a lo que voy realmente? Pues justamente a este debate, ¿no? Que establece hoy en día, insisto, si esto que vamos a estudiar está bien hecho o no, o si para que esté bien hecho o no, los jueces tengan que tener una legitimidad democrática o, como les decía yo, que esto quiere decir que sean electos por el pueblo en elecciones constitucionales muy similares a las que se llevan a cabo para los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión. Más allá de quién tiene la razón o de quién es bueno o no sea bueno, hoy en día ese es un poco el debate, tan es así que el presidente de la República hace un par de semanas, y desde luego eso ha sido replicado por sus seguidores en las cámaras de diputados, de senadores y en el gabinete, le han llamado el Plan C, que es tener la mayoría necesaria para poder reformar la Constitución y generar esta legitimidad democrática o esta nueva integración del Poder Judicial vía el voto popular. ¿Sí? Esto vamos a ver qué futuro tiene, ¿verdad? Que es algo, sin duda sería algo novedoso en nuestro sistema, pero pues es lo que se ha generado y es el compromiso que han asumido quienes aspiran a suceder al presidente de la República. Entonces, no es una cuestión baladí, no es una cuestión menor. Entonces, a quien le pueda parecer que tenga patas el debate, pues esto está por verse todavía, ¿no? Hay muchas cosas que resolver, desde luego, pero, insisto, no se puede evitar de dejar poner en el renglón, en efecto, el carácter, le llaman aquí, vean ustedes en la lámina, esta dificultad contramayoritaria que ejercen los jueces, o más bien que significan los jueces. ¿Por qué contramayoritaria? Porque, como les decía yo, en un régimen democrático, como es el régimen constitucional democrático de los estados modernos, en un régimen democrático, la regla de la mayoría es la que prevalece, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que la mayoría es la que elige a los poderes, legislativo y ejecutivo, y entonces ellos son los representantes del pueblo. Aquí nada más hay una pequeña salvedad en la teoría democrática, que es que sí, desde luego que ellos son los que representan al pueblo, pero no en contra de las minorías, sino con las minorías. O sea, no apabullando a las minorías. Desde luego, eso pasa por un montón de conceptos, matices y puntos de vista o crisoles muy, muy importantes, ¿no? Pero no quiere decir que necesariamente tengan que tomar en cuenta a esa minoría, pero pasa por el reconocimiento y respeto de esas minorías para que se lleven a cabo la toma de decisiones, ¿no? Insisto, no es yo ya gané y yo ya voy a hacer lo que se me pega la gana, no. Eso pasa por procesos controlados, como les decía yo, de rigidez constitucional, y pasa también, por supuesto, porque el Estado democrático es un Estado que incluye a todos, es un Estado que reconoce derechos de igualdad para todos, no importa que sean partidarios de la mayoría o sean integrantes de la minoría. Eso en un régimen democrático, insisto, no debe de ser relevante. Ahora, insisto, hay ciertos matices que se han dado en nuestro sistema constitucional desde hace pues prácticamente 23, 24 años, en donde transitamos a este régimen democrático después de un régimen de partido hegemónico, como ustedes saben, derivado de la Revolución Mexicana, pero eso es adelantarme un poquito a este concepto que estoy analizando con ustedes y que tiene que ver un poco con el control de, con la idea de control de la que subyace a la idea de control de constitucionalidad, ¿no? Estamos viendo este concepto de legitimación democrática y dificultad contramayoritaria, porque en el fondo, aquí lo que se ve, compañeros,
compañeras, es este tema del activismo judicial o de la autorrestricción. ¿Qué quiere decir este tema? Pues no se traduce en otra manera que en dos aforismos: o la politización de la justicia o la judicialización de la política, ¿sí? Se acusa hoy en día, justamente por las condiciones políticas en las que vivimos, en que el Poder Judicial o los poderes judiciales encarnados por el Poder Judicial Federal, cuya cabeza es la Suprema Corte de Justicia, o el Poder Electoral, cuya cabeza es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues se meten en donde no los llaman, ¿sí? Están tomando determinaciones que son antidemocráticas, que son contramayoritarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque están haciendo activismo judicial. ¿Por qué? Porque están representando intereses creados, etcétera, etcétera, etcétera. Este debate que hemos escuchado recientemente y que está, pues desde luego, ahí, insisto, yo no soy quien para calificarlo o no, simple y sencillamente estoy señalando que existe esta posición política y jurídica de un grupo, y existen las diferentes posiciones contrarias o incluso intermedias, ¿no? En mi opinión, lo que estamos viviendo son consecuencias justamente de pues esta politización ya del país, de este contexto intercomunicado, en donde hoy en día ya realmente pues todos los grupos sociales, todos los grupos políticos tienen un contexto de comunicación y de interacción con la esfera de lo público, ¿no? Contrario al tanto tiempo que pasó en el régimen de partido hegemónico, en donde realmente pues los ciudadanos éramos ajenos a este tema del poder, más bien estaba la clase del poder y los ciudadanos, y a partir, y bueno, desde luego los empresarios, pero digamos no había una comunidad política, un sentimiento cívico real, porque bueno, pues desde luego eso se encargaba de controlarlo el régimen de partido único, ¿no? Ya veremos ahora diversas reformas que han ido cambiando y han hecho que nuestro país pues vaya siendo un país cada vez más democrático, aunque, insisto, ese adentramiento, esa inclusión en el mundo democrático ha generado diversas alteraciones a nuestro estatus, a nuestro modus vivendi, cada vez más, ¿no? Entonces, ustedes recuerden, pues no fue sino hasta el año 2000, ¿no? Fue hasta este siglo cuando México, después de la revolución de 1917, transita o hay una transición o una alternancia a un partido político que representaba intereses distintos a aquellos emanados de, pues se podría decir, de ese régimen postrevolucionario que se encargaba en el partido dominante, que todos sabemos que era el Partido Revolucionario Institucional. A partir de entonces se ha generado, insisto, una alternativa democrática que ha puesto pues a prueba diversos conocimientos y sobre todo más bien nos ha ido entrenando en esas lides democráticas, y pues como todos ustedes creo que lo han vivido, no son ejercicios fáciles, son ejercicios de pues de mucho acoplamiento por parte de las comunidades, por parte del Estado, y hoy en día pues justamente la situación política o el entorno político que vivimos a través de la particular forma de ejercer el poder del gobierno que está ahora en la cabeza o está gobernando el país, pues ha generado, insisto, diversos debates que pues parecían abandonados o parecían fuera de lugar ya en nuestro país, pero no, ahí está. Y entonces vamos, lo que importa aquí es que tratemos de ver funcionalmente, sin ideologías, ni atavismos, ni credos políticos, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría constitucional, qué significa este control de constitucionalidad y control de convencionalidad, que también es un control de derechos, y qué efectos tiene, etcétera, etcétera. Entonces,
¿Qué tipos de control de constitucionalidad existen en la doctrina, en la experiencia mundial, en la experiencia histórica? Pues tipos dependiendo del órgano. Por ejemplo, había un control en un principio político, atendiendo al tipo de órgano, que eran encomendados a órganos de naturaleza política. Un pequeño paréntesis, en materia electoral, el control de las elecciones fue político plenamente hasta el año de 1994. Y en el año 2000 es la primera vez en la que se celebran las primeras elecciones generales, léase de presidente de la República, diputados y senadores, hablando de la federación, en donde se abandonó este tipo de control hasta el año de 2000, perdón, de 1997, porque eso entró en vigor con la reforma de 96, las primeras elecciones que se hicieron con base en este tipo de controles jurisdiccionales fueron las de 97. Hasta 1997, el control de la constitucionalidad en materia electoral era político, en materia electoral. Y que vamos a ver ahora qué pasaba con el control constitucional, ¿no? Entonces, dependiendo del órgano de control político, entonces, encomendado a órganos de naturaleza política, no se exige una calificación técnico-jurídica para su función. Aquí este tipo de control identifica a la Constitución como un instrumento político, en la primera acepción que analizábamos hace un momento, y entonces es este control, es este tipo de naturaleza en donde no se requiere de conocimientos de técnica jurídica, es simple y sencillamente de alguna manera también el control de la mayoría, ¿no? En ejemplos, pues en un inicio el Consejo Constitucional francés sigue siendo de alguna manera un órgano político, pero ya es muy dudoso que no tenga especialización técnica jurídica, más bien sí la tiene. Y en su momento las constituciones locales de Pensilvania y del estado de Nueva York lo tenían. En México, por ejemplo, un ejemplo de este control de la Constitución de manera política fue el establecido en las 7 leyes constitucionales de Antonio López de Santana, donde se establecía el Supremo Poder Conservador de México. Atendiendo al órgano también, el control constitucional, pues desde luego puede ser control jurisdiccional, que es el modelo ya adoptado prácticamente mayoritariamente a partir del siglo XX. Se encomienda a un órgano especializado con jurisdicción, con reglas jurídicas, o sea, esto quiere decir a través de la vigencia del Estado de Derecho, ¿verdad? Con jurisdicción y competencia para ejercer el control de constitucionalidad por procesos extraordinarios, autónomos y especiales. Aquí podríamos ver, respecto del tipo de órgano, si los tipos de control por órgano jurisdiccional pueden ser concentrado o pueden ser de tipo difuso. El control jurisdiccional de tipo concentrado es el que se conoce como de tipo europeo, que surgió a partir del Tribunal Constitucional alemán, todavía de la Constitución austriaca de 1920, fue creado por Kelsen, y es un órgano específico, especial, ad hoc del Estado, que se establece para resolver de manera principal y con efectos para todo el mundo, esto quiere decir erga omnes, se establece este control y es un control que expulsa, insisto, del ordenamiento jurídico las normas jurídicas que sean planteadas como inconstitucionales. Los jueces comunes, en consecuencia, en este sistema, son incompetentes para conocer de cuestiones de constitucionalidad de las leyes y, en consecuencia, pues es este órgano especializado, este órgano terminal, este órgano distinto al poder, a la cabeza del Poder Judicial ordinario, el que se encarga de conocer las cuestiones estrictamente de constitucional. ¿Quiénes tienen este sistema? Pues muchos países centroeuropeos, que son pues fundamentalmente Alemania, Austria, Italia, España, Portugal y ya muchos de Europa del Este, como Polonia, como Rumanía y algunos otros estados que pertenecen a la Unión Europea y han adoptado este sistema de control constitucional por órgano
especializado. Ahí algunas reformas han incidido en este diseño constitucional y cada vez es menos concentrado. ¿Qué quiere decir esto? Se ha establecido que la jurisdicción ordinaria puede también conocer de cuestiones de inconstitucionalidad por la vía incidental, y si bien es cierto, ellos no se encargan de la resolución final del mismo, sí pueden detener el proceso para elevar la cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional competente. Entonces empieza a haber algunas variaciones, pero es cierto que por esencia o por definición constitucional, estos sistemas de control constitucional son de naturaleza concentrada o por un órgano ad hoc. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento es el tema de la certeza y la seguridad jurídica, ¿no? El conceder a todos los jueces comunes y corrientes la posibilidad de conocer la constitucionalidad de una ley o no, y en consecuencia inaplicarla, pues además del peligro contramayoritario, puede generar un problema de certeza jurídica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada juez, de acuerdo a su leal saber y entender, puede juzgar un determinado acto, una determinada ley como inconstitucional, y esto pues desde luego puede generar, insisto, uno de los grandes cracks de cualquier sistema jurídico, que es el sistema de certeza jurídica a que está llamado todo orden jurídico, ¿no? Todo orden jurídico debe de, como le enseñaban los romanos, debe de proveer, si no necesariamente un conocimiento omnímodo de todas las cuestiones que se pueden prever o se pueden llevar a la jurisdicción, sí tiene que llevar ciertos grados de previsibilidad, ¿sí? De certidumbre de cuál es con el comportamiento del órgano en esa naturaleza para efectos de, pues insisto, de saber a qué atenerse. Esta certeza jurídica que se establece como condición natural, insisto, por ejemplo, para que las condiciones económicas de un país puedan ser ad hoc o no para la inversión, ¿no? Si es justamente un sistema jurídico estable, un sistema jurídico que está bien controlado, que no va a rendirse a los caprichos del poder en turno y va a cambiar las reglas de la inversión a cada momento, pues desde luego, por ejemplo, ese sistema se entenderá como un sistema jurídicamente certero, ¿no? No que el Estado no pueda tomar determinaciones en esa materia, ¿no? Sino que el sistema jurídico esté de manera tal blindado o establecido para que en cualquier caso, ante cualquier determinación del Estado, por ejemplo, en casos de expropiación pública, por ejemplo, que hoy en día también, pues entiendo que la gente, viendo tan lejos la última expropiación, bueno, no fue la última, pero quizá la más relevante, la expropiación bancaria de 1982, que se hizo con la salida del presidente José López Portillo y la posterior crisis económica que se generó, pues mucha gente ve a la expropiación como una figura extraña, indeseable, etcétera, etcétera, y no, es una figura de derecho administrativo que se prevé prácticamente en todo el mundo para poder solventar cuestiones de seguridad o de primacía estatal o de primacía de la ciudadanía del Estado para beneficiar económicamente al Estado y que se considera indispensable, pero siempre y cuando, desde luego, establezcan ciertas reglas de precisión o de, insisto, también de poder llevar a cabo esa expropiación mediante el pago de una indemnización y en casos estrictamente necesarios, en fin, dependiendo del régimen que tengan estas expropiaciones. Pero al final del camino, por muy liberales que sean los estados, todos tienen esa posibilidad de determinar por materia de interés público la expropiación de algunos bienes para el uso exclusivo o explotación exclusiva de la nación de que se trate. Bueno, entonces eso es por lo que hace al sistema concentrado. Y está el sistema americano, anglosajón, por el otro lado, el sistema difuso, que es un sistema, pues digamos, completamente contrario, ¿no? Aquí todos los jueces del Estado tienen la facultad y la obligación de aplicar la Constitución y en consecuencia todos los jueces tienen el poder de, en el caso concreto, expulsar esa norma o inaplicar esa norma al caso concreto y pues esto genera a través de casos que son planteados ante ella un control
que es difuso porque es de todo el Poder Judicial en general, es un control incidental en tanto que se hace a petición de parte, es un control especial en tanto que tiene que haber un trámite especializado para identificar la cuestión de constitucionalidad que se va a debatir primero que la principal, y posteriormente es un tema declarativo, no es constitutivo de derechos y no se da en términos generales con efectos erga omnes, aunque en el caso, hay que decirlo, en el caso americano, en general, rápidamente se construyen precedentes y esos precedentes se convierten en obligatorios para todos los jueces, ¿no? Sin embargo, es una manera distinta de conceptualizar el control constitucional de esa manera que hacerlo por vía de la acción abstracta de inconstitucionalidad que se hace normalmente en los tribunales concentrados. Este origen del control difuso se da en Inglaterra desde el año 1609, como ustedes saben, desde el 1512 se estableció en ese imperio la Carta Magna Británica, ¿no? Y desde 1609 hay un caso emblemático ahí del caso Bonham, en donde se estaba dilucidando algún tema de colegiación obligatoria y de las sanciones, imposición de sanciones a un médico, en donde el juez Edward Cook, el juez chief, que lo que sería el equivalente al Chief Justice, no me recuerdo cómo se llamaba ahorita, pero el juez máximo en ese entonces del Imperio Británico, estableció que la Constitución de alguna manera recogía las normas que naturalmente debían regir al Estado y a los derechos de los ciudadanos, y en consecuencia no necesariamente por protección de las personas o de los derechos fundamentales, sino más bien por pues digamos, por la conservación y por el respeto al Estado. Cualquier norma que fuera contraria o cualquier disposición que fuera contraria al establecido en la Constitución, este caso determinó que no se podía aterrizar o no se podía, aplicar alguna norma que fuera contraria a la norma, por ejemplo, en este caso a la Constitución, a la Carta Magna Británica. Y entonces, en ese sentido, se le dio la razón al juez que fue al caso Bonham, y lo más importante, insisto, es este control, este concepto que crea de la repugnancia de una norma que sea en contra de la Constitución. Posteriormente, en Estados Unidos de América, el caso emblemático de el origen del judicial review o del control regular de la constitucionalidad por parte de los jueces, el caso de Marbury contra Madison, donde el juez John Marshall, que era el máximo, el presidente en ese entonces, era el Chief Justice del país, en un caso concreto que es muy largo de explicar, pero que en términos generales tenía que ver con el otorgamiento de un nombramiento para un sujeto, determinó que ese nombramiento se había dado en contra de las normas que habían dado o que generaban las reglas para el nombramiento en ese tipo de casos, y entonces determinó que el nombramiento que se diera en contra de la Constitución sería un nombramiento ilegítimo o digno de ser no reconocido por ir en contra de la Constitución. Entonces, ahí, sin querer, lo que se dice posteriormente por parte de estudiosos, ninguno de estos casos, naturalmente, se propuso por sí mismo establecer el control constitucional, sino que intuitivamente lo que hicieron fue respetar más que al documento jurídico, más que ese concepto de supremacía constitucional en términos jurídicos, sino era el concepto de constitución como el ente máximo, como el documento máximo en naturaleza política. Por ejemplo, Marshall dice, este juez Benjamín Cardoso, por cierto, de origen cubano, que Marshall se encontró con un papel, la Constitución, y lo hizo poder. Se encontró con algo muerto y lo revistió de carne y hueso. O sea, la Constitución esta apática, formal y que intocada de los Estados Unidos, a partir del caso Marbury versus Madison, lo que generó fue la posibilidad de que los jueces en su ejercicio jurisdiccional cotidiano
establecieran esta defensa de la Constitución, ya entendida la Constitución como una norma jurídica. Entonces, creo que eso es muy importante porque ahora nos va a ayudar a establecer muchos conceptos esta Constitución. Este control difuso, entonces, les decía yo, ese es el que se establece para la generalidad de los jueces de un estado, y entonces, muy parecido a como pasó en nuestro país, había ciertas cuestiones en el Poder Judicial americano o en la Judicial Review americana que surgió en el caso Marbury versus Madison, en donde los jueces americanos han sido un poco refractarios a tratar cuestiones políticas dentro del control de la constitucionalidad. O sea, cuestiones como político-electorales. Ahora vamos a ver que se parece un poco al caso de nuestros antecedentes remotos de Iglesias contra Vallarta, que fueron aquellos antecedentes que hicieron prácticamente excluir de la jurisdicción constitucional a la materia político-electoral. Entonces, muy importante identificar, sobre todo, insisto, que el control de la constitucionalidad siempre ha chocado con el tema de las cuestiones políticas. En nuestro país, compañeras, compañeros, pues lo que se generó fue un tema muy interesante. Insisto, este capítulo histórico de nuestro constitucionalismo da para un diplomado en sí mismo. Y además debo decirles que de verdad los dos con muchas razones, con buenas razones, además tenían mucho contacto con el judicialismo americano, que es la controversia que se dio entre dos presidentes de la Corte, José María Iglesias y Ignacio Luis Vallarta, ¿no? El primero fue presidente Iglesias y de la Suprema Corte, y en un principio había vencido su visión de que las facultades de la Corte al analizar controversias o controversias en juicio de amparo, vía el juicio de amparo que se había establecido, como ustedes saben, a partir de 1847 por la creación de Mariano Otero y de Crescencio Rejón, decía Iglesias, que en este caso se podía establecer también un control de la constitucionalidad, verificando primero que nada la legitimidad de las autoridades que emitieran o las leyes o los actos derivados de las mismas, ¿no? Y en este caso, pues a partir de esta tesis se crea a partir de un amparo que se le conoce coloquialmente como el amparo Morelos, que fue un amparo en donde, amparado en una ley de Hacienda, el Estado, que había sido sancionada por el gobernador Leiva, había generado un cobro de impuestos que para los empresarios del Estado de Morelos no era legítimo, no era constitucional, pero no lo era, no por otra razón, sino porque había sido sancionado por el gobernador que en su concepto no podía haber sido electo gobernador del Estado de Morelos porque le faltaba un requisito de legitimidad o de elegibilidad, como se le llama en el día de hoy. Entonces, en ese sentido, Iglesias falló a favor de dar el amparo, diciendo justamente o haciéndose cargo o estudiando la legitimidad o la competencia de origen de aquel funcionario, el gobernador del estado, que había sancionado la ley. Entonces, eso, desde luego, lo hizo de manera mayoritaria, su tesis privó de manera mayoritaria. Sin embargo, en el seno de la Corte había voces que, al igual que en la materia o que en el país vecino, ¿verdad? Se decía que el Poder Judicial no debía inmiscuirse en cuestiones políticas, que las cuestiones políticas, que las cuestiones electorales, y ahí se empezaba a identificar ya un poco lo político con lo electoral, pues al final el camino tenía que ir vinculado, en tanto se trataba de la legitimación de un gobernante, no debían de formar parte del acervo de la jurisdicción de la Suprema Corte, en tanto que la visión, un caso político o de una materia política estaría contaminado por la visión política de los jueces. No me lo tomen a mal, pero ahora que estudia uno de nuevo este tipo de conceptos, hace mucho sentido el debate que se está dando el día de hoy. No, es que no estoy diciendo quién está bien ni quién está mal, estoy diciendo que son lo que se está debatiendo hoy en día,
insisto, no sé si felizmente, si injustificadamente o no, eso se los dejo a ustedes. Espero que al final, no de esta clase quizá, pero sí de esta clase, la que sigue, o en 3 o 4 sesiones, bueno, si no es que desde luego ustedes ya son expertos en la materia y ya tengan su posición formada, pero ya tengan una posición al respecto. Pero créanme que en este tipo de cuestiones hay temas, hay temas, y hoy en día claramente, como ya, y esto es un paréntesis lo que estoy haciendo, hoy en día como ya estamos inmersos en un control constitucional, como estamos inmersos en el tema, en el entendido, o más bien en la presunción o en el presupuesto de que nuestro sistema jurídico es un sistema jurídico que presupone la división de poderes y que los poderes son contrapesos entre ellos mismos y que el judicial no es un poder legítimamente o democráticamente legítimamente electo, ¿no? Ya está, ya eso ya lo habíamos superado, ¿no? Pero ahora, insisto, a raíz de diversas determinaciones, ¿no? Del Tribunal Electoral, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en determinadas cuestiones que tienen que ver con el ejercicio del poder, ya sea en el poder mismo o ya sea creando leyes para que el poder las ejerza, que al final del camino son instrumentos y como tal son partes del poder, del mismo poder del Estado, ¿no? Se debate la legitimidad del Poder Judicial, o qué características debe de tener el Poder Judicial. O sea, hoy en día la lógica es, a ver, no, las leyes las hace el pueblo a través de sus representantes, que es el Poder Legislativo, y las aplica el presidente, que es el primer mandatario del pueblo. No puede ser posible que 11 togados que ganan 500,000 pesos al mes y que tienen no sé qué tantos privilegios, vayan en contra del pueblo. ¿Sí me explico? Esa es la lógica del argumento. Hoy en día, estos 11 señores, que quién sabe quién los designó, no, sí sabemos quién los designó. Los designó el Senado de la República a propuesta del presidente de la República. O sea, tienen una legitimación democrática distinta o derivada, si lo quieren ver así, no hay una teoría al respecto. Yo le llamo de esa manera, vamos, porque es una cuestión que se ha debatido, insisto, desde hace mucho tiempo. Que el poder de los jueces no sea un poder democrático, muchos teóricos del derecho y de la filosofía del derecho han dicho por qué carajo pueden anular las decisiones de órganos soberanos. Y como soberanos son representantes del pueblo. Ese es el debate. Y tiene sentido. Sí tiene sentido. Insisto, no estoy diciendo que esté de acuerdo con él. Estoy de acuerdo en que el debate hace sentido. El debate hace sentido. O sea, suena lógico. Suena lógico. Pero, insisto, no es que a los señores llegaron ahí porque compraron el puesto. Bueno, por lo menos yo les puedo decir, en mi experiencia modesta, pero alguna experiencia ya, que bueno, desde luego, desde el poder se han ido acomodando, o sea, hay una manera distinta, desde una lógica del poder, de designar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, y ya los otros jueces ahorita me reservo, pero a los jueces de la Suprema Corte, que es un poco parte del debate, ¿no? Sí, los propone el presidente de la República, igual que en Estados Unidos, ¿eh? En ese sentido, nuestro sistema es idéntico que el de Estados Unidos. Si ustedes, si no lo han vivido, acuérdense ustedes que Trump nombró en su ejercicio 4 jueces, Biden ha podido creo que 1 o 2, creo, y por eso hoy en día la Corte de Estados Unidos está controlada, se dice, bueno, no se dice, es real, por un poder mayoritariamente conservador, o de una visión conservadora, o de una visión de derecha, o de una visión republicana, como le quieran decir. ¿Sí? Entonces, claro, y eso se ve, por ejemplo, en algunas determinaciones de la Suprema Corte de aquel país, como esta última que le dio para atrás a un precedente histórico que permitía el aborto como general, permitido en la Unión Americana. Hoy en día revocaron ese precedente, lo decretaron inaplicable y en una nueva reflexión, pum, vale, dijeron que el aborto no es constitucional. Entonces, eso genera el traste. Pero bueno, insisto, estamos hablando de este sistema comparado, ¿no?
de la justicia americana, así se da el nombramiento de ellos. Acuérdense ustedes que nuestra constitución es mexicana de 1824, desde 1824, fue una copia extralógica de la constitución americana. Hay muchos, por ejemplo, nuestro artículo 133 está copiado de la constitución americana. Entonces, bueno, pero ahorita vamos a ir a eso. Entonces, insisto, aquí es donde está ese debate, ¿no? El debate es sobre si los jueces pueden tener visiones políticas o no al momento de juicio. Y que yo creo claramente que la lógica de Vallarta era no podemos llegar hasta allá porque entonces podemos caer en el fario, en el mal fario de guiarnos por nuestros instintos políticos, por nuestros credos políticos, por nuestras confianzas políticas. Sí, hace sentido, hace sentido. Entonces, para no hacerles el cuento largo, triunfó la tesis de Vallarta, se acabó la tesis de la incompetencia de origen y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Poder Judicial de la Federación, ni los poderes locales de los estados, nunca conocieron hasta 1986 de cuestiones político-electorales. ¿Sale? Rápido llegamos a nuestro modelo mexicano. En el modelo mexicano, desde la independencia hasta 1986, por diversas coyunturas políticas, pero particularmente a raíz de la llegada de Vallarta a la Suprema Corte y haber prevalecido su posición muy parecida a la americana, de que las cuestiones políticas no tienen cabida en el Poder Judicial, esto quedó, bueno, tan es así que quien litiga amparo sabe que una causa de improcedencia del amparo, no me acuerdo qué fracción es del artículo, no me acuerdo de qué artículo es, pero de la ley de amparo, incluso la vigente, es el que se refieran a cuestiones electorales. El amparo, el medio de defensa de derechos de nuestra Constitución, no está previsto. La controversia constitucional no está prevista para temas electorales. Las acciones de inconstitucionalidad de leyes sí están previstas para materias electorales. Pero el control concreto, ese control de actos y resoluciones y esa facultad de inaplicar las leyes que, aunque no se han impugnado como inconstitucionales por vía de acción de inconstitucionalidad, o sea, por vía abstracta, ya veremos los tipos de control, en el ánimo concreto, en el acto de aplicación, sí puedan ser revisadas por el Poder Judicial a través del Tribunal Electoral. Entonces, pero bueno, lo que me interesa aquí ver es, insisto, cómo hubo ese vacío. Oiga, licenciado, ¿y qué pasaba en ese entonces? ¿Qué pasó en todo el siglo pasado? ¿Qué pasó a partir de 1917? Pues las elecciones se controlaban por órgano político, por lo que se llamaban los colegios electorales de las cámaras de diputados y de senadores. Y en el caso de los estados, por los colegios electorales de las cámaras de diputados de los estados, que como ustedes saben, desde 1847 el Senado, nunca hubo Senado realmente en nuestro país, ¿no? Hubo algunos intentos, pero realmente a partir de 1847 esto se cebó y el Senado es únicamente para nivel federal. Entonces, ¿qué ocurre en ese sentido? Pues simple y sencillamente llegaban, se reunían los presuntos electos. Además, el régimen ayudaba mucho, ¿no? Era un régimen de partido hegemónico, era un régimen sin oposiciones, incluso cuando antes del régimen revolucionario de 1917, siempre los regímenes mayoritarios fueron regímenes de facciones. Entonces, la facción triunfadora era la que ponía las reglas. Por eso mismo, la historia tan, pues sí, tan accidentada que tuvimos en nuestro primer siglo como nación independiente. Entonces, no sé si más o menos vamos aterrizando por ahí. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algún tema que no encaje, por favor, porque luego a veces cuando se establece tan en contexto o tan genérico el contexto, a lo mejor puede haber alguna pinza que no cerré bien o más bien no abrí y entonces hay necesidad de explicarlo o no. ¿Todo bien? Bueno, pues entonces seguimos. Entonces, como les comentaba yo, entonces este tema de la controversia de Iglesias, gracias Aldo, qué amable. Entonces, estas controversias de Iglesias Vallarta, ¿no? Generó, insisto, esta
posición, entonces, donde, ya lo veremos incluso, pues la Corte tuvo un extrema cuidado de ser consistente con ese tema, y entonces tenían tesis de la quinta, cuarta, tercera, segunda, sexta, séptima época, en donde decían que los derechos políticos no eran derechos humanos. Y se recuerdan ustedes la estructura constitucional que teníamos hasta 1990, no, creo que sí. Yo todavía la que estudié, recuerden ustedes, en 1987, tenía un primer capítulo, una primera parte que se llamaba la parte dogmática, así la aprendí yo, y que era el tema de las garantías individuales. De hecho, la materia se llamaba en ese entonces garantías individuales, y luego la segunda parte era y amparo, ¿verdad? Y garantías individuales, ¿a qué se refería? A los derechos humanos o fundamentales reconocidos en la Constitución, pertenecientes a todos los ciudadanos por el simple hecho de serlo, ¿sale? O incluso seres humanos por el simple hecho de serlo. Pero en ese entonces, compañeros, no estábamos en ese tren, en ese hype de los derechos humanos, donde ya, bueno, no estábamos subidos en esa corriente ni en ese tren, pero ya habíamos ratificado los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Declaración Universal de la ONU de 1948, la Convención Americana de 1969, la habíamos ratificado en 1980 y aceptamos en 1990 la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hoy en día al Estado no le gusta estar recibiendo sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues perdón que lo diga, pero tampoco creo que tenga nada de malo. O sea, estamos sometidos a una jurisdicción internacional de derechos humanos cuando, perdón que se los diga, pero los derechos humanos fue lo más desconocido para nuestra teoría constitucional durante toda nuestra vigencia como nación independiente. Esto es nuevo. Esto que estamos viendo de ahorita es nuevo. Nuevo. Insisto, muchos de ustedes serán desde luego más jóvenes que yo, se les nota además a los que tengo algunos en la pantalla, pero los que sean más o menos de mi rodada, tengo 53, por si alguien tiene la duda, yo tengo 53, la verdad es que esto es nuevo, esto ha crecido o sea, yo he vivido digamos, literalmente. Víctor Hugo Serrano, por favor. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, sí, Víctor Hugo Serrano Morales. Quise interrumpirlo en esta parte porque se me hace sumamente relevante que usted aborde esta parte histórica de las garantías individuales. Si bien es cierto, esta parte la hemos superado, sí, dogmáticamente, académicamente, se escribe tanto de eso que parece que ahora parece que tenemos, y hablo en plural, tenemos por ahí un sesgo cognitivo sobre la distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos. La reforma de 2011 sí vino a darle contenido al cuerpo normativo de la Constitución, de eso no hay duda. La riqueza de esa reforma todavía en este momento sigue dando frutos. Tanto es el caso que ese tipo de frutos es consecuencia de la interpretación muy cuidadosa, sigilosa de cada uno de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace la academia, que hacemos los juristas, las y los juristas. Pero en este camino o en este andamiaje de derechos humanos se ha perdido de vista, considero yo, lejos a que alguien de mis compañeros y usted, doctor, me lo diga, se ha perdido de vista el estudio de los derechos fundamentales. Y entre los derechos fundamentales, por supuesto que tenemos los derechos políticos electorales, ¿verdad? Pero entonces, como hoy se habla en la academia, en la tabla rasa de toda aquella ciudadanía, en algunas escuelas especializadas, pseudos, en algunos tribunales nada más se habla de derechos humanos y hacen un estudio desde afuera hacia adentro. Y aquí el sesgo es de que se alegan derechos humanos y lo primero que se hace en argumentación es atraer a casos concretos, tratados internacionales, sin antes percatarse de la riqueza que tenemos en derechos fundamentales, que también, claro, son derechos humanos, y aquí otro sesgo. Si bien es cierto, los derechos humanos son reconocidos en el 2011 en la Constitución, por tanto, como también lo sostiene el doctor Alfonso Herrera García, querido amigo mío, dice,
Al momento de que se han sido positivizados, estos son derechos fundamentales. Por tanto, los derechos fundamentales se recogen en la Constitución, mientras los tratados internacionales, por supuesto que son instrumentos que recogen per se los derechos humanos. Tenemos que hacer un argumento donde este tipo de argumentos hagan una interconexión para poder entonces estudiar un caso concreto en relación derechos fundamentales y derechos humanos. No sé si me dio a entender, pero esto para mí era relevante poderlo sacar ahorita. Correcto, Víctor Hugo, sí, muy relevante y creo, en mi opinión, es correcto, o sea, tu visión es perfectamente correcta. En efecto, yo un poco lo que quería decir, espero que no haya sido el tono en el que se entendió, ¿no? Era que justamente, claro que nuestra Constitución traía incorporadas el concepto de garantías individuales en ese entonces, no estábamos lejos de la reforma de 2011 y de esta sentencia, ¿no?, de la Corte Interamericana, el caso Radilla Pacheco, que abre el expediente varios 2010, 79-2010, y luego genera todo este movimiento que hoy en día nos es tan común. Lo que quería yo más bien identificar era que en la doctrina justamente del Poder Judicial Federal y en nuestra doctrina constitucional, de hecho, si te das cuenta, los primeros 28 artículos, 29 se decía, porque terminaba en la suspensión de garantías, recuerdan, ¿no? Y a partir del 30 para allá ya empezaba la parte orgánica, ¿no? Con el establecimiento de la Declaración de la República Mexicana, etcétera, etcétera. Lo que yo decía es que si te fijas, los derechos políticos están reconocidos hasta el 35. Entonces, incluso por cuestión topográfica, ¿no? En nuestros antiguos constitucionalistas, imbuidos correctamente de la doctrina judicial, pues veían muchos decían, no, es que sí son una clase de derechos humanos. Oiga, pues entonces sí son clases de garantías individuales, pero pues no son tutelables, bueno, pues porque está la improcedencia del 75, la ley de amparo, etcétera, etcétera, y tenían esa razón, o sea, no había esa tutela. Sin embargo, creo ya que esta reforma en la que bien haces tu referencia, ¿no?, de 2011, donde ya el artículo primero pues está sumamente explícito, y creo que hoy en día ya no hay, bueno, ya hay, la Suprema Corte ya cambió el criterio y claramente ya establece a los derechos políticos como derechos humanos, pero antes no estaba en ese contexto. Por eso mismo les decía yo, incluso en este contexto de la idea de los primeros estudios, bueno, no los primeros, los estudios constitucionales previos a este siglo, todavía nos hacían dudar sobre la característica de derechos humanos o fundamentales de los derechos políticos, ¿no? Y creo que eso, incluso leyendo los instrumentos internacionales, que era un poco donde me había quedado, ya estaban establecidos en la Declaración Universal desde los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. José Guillermo Báez, por favor. Gracias, Víctor. Muy adecuada tu intervención. José muy Guillermo, amable, doctor. Gracias. Muy amable. Gracias. Antes que nada, pues, un gusto conocerlo y saludarlo. Mucho igual gusto. A los compañeros que actualmente cursan este diplomado. Fíjese que, si bien es cierto, como lo comentaba el compañero que me antecedió en el uso de la voz, si bien es cierto, la reforma constitucional en derechos humanos da un panorama totalmente diferente a la nueva visión que se tiene sobre la interpretación de la Constitución, yo fui recogiendo, y lo digo muy agradecido con el Tribunal Electoral, que cuando yo empecé a conocer la materia electoral a partir del 2006, me tocó ver sentencias muy maravillosas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya incorporaban en sus sentencias tratados internacionales y maximizaban propiamente muchos derechos. También me tocó ver cómo la misma Suprema Corte en el 2002, a través de los estudios que veníamos desarrollando, como la Suprema Corte le dice al Tribunal Electoral que el único que puede interpretar la Constitución es la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo hoy en día lo digo muy respetuosamente, entre una aberración que encontré es que por un lado me dices que yo soy el único que puedo interpretar, pero por el otro lado también me consultas cuando tienes dudas sobre algunos aspectos en materia electoral, en donde pues con la máxima experiencia del Tribunal Electoral, pues obvio que se volvieron especialistas y han maximizado muchas sentencias y muchos derechos políticos electorales, no solamente consagradas en el 35, sino han maximizado un poquito más.
ya con estos temas del anterior sistema penal acusatorio, el anterior sistema penal sobre las famosas órdenes de aprehensión, si suspendían derechos políticos electorales o no, y bueno, han maximizado. La verdad es que el Tribunal Electoral ha sido un verdadero órgano de control de la Constitución. Y bueno, y yo también estoy consciente que esta reforma del 2011, pues lo único que hizo era reafirmar un poquito lo que el tribunal ya venía haciendo, pero sí reconocerle al Tribunal Electoral esta posibilidad de realmente ser un verdadero intérprete de la Constitución. A lo mejor los constitucionalistas, como en el caso de usted y muchos compañeros que son expertos en el tema constitucional, a mí me han dejado sin sabor muchas veces ver hasta dónde si realmente la Suprema Corte debería de saber de temas en materia electoral, porque a mí me ha generado mucho conflicto el decir que tengo un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un máximo órgano en materia electoral, pero pareciera ser que muchas veces, y siempre lo he dicho en algunas conferencias que he tenido la oportunidad, que pareciera ser que papá Suprema Corte me dice tribunal, no, yo solamente puedo y ten mucho cuidado con lo que sí puedes hacer y con lo que sí no puedes hacer, cuando realmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados, pues han mostrado que se han ido maximizando los derechos políticos electorales. Definitivamente cada integración de un nuevo tribunal con los nuevos magistrados, pues obvio que viene en una visión más garantista, una visión más, pues para mí, yo siempre lo he dicho, una visión más joven de los nuevos magistrados que llegaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y han venido refrescando un poquito más la materia político-electoral. Sin embargo, bueno, una de las finalidades, y partiendo de lo que usted ha mencionado, habría que ver hasta dónde el Tribunal Electoral, ojalá y no se vuelva un monstruo dentro de otro monstruo con cabezas como es la Suprema Corte, insistiendo mucho en que la Suprema Corte a veces no le ha permitido al tribunal realmente ejercer ese verdadero control, y pareciera ser que es a través de las acciones de inconstitucionalidad que quiere decirle la Suprema al Tribunal Electoral, mira, esto tú no lo has visto y lo puedes ver, ¿no? Pero bueno, será un tema que iremos pues visualizando un poquito más en el transcurso del diplomado. Le agradezco mucho, maestro. No, muchísimas gracias a ti, José Guillermo Báez. Muy interesante lo que dices y ahora nos referiremos. Es justamente de eso se trata, fíjate. Ahora vamos a platicar justamente de esos primeros intentos, porque estamos apenas en los antecedentes, ¿no? De cómo estaba el sistema. Vamos a ver cómo cuando ingresa ya, se supone el tribunal, vamos a ver qué decía la Constitución, cómo lo caracterizaba, qué dijo la Corte, este conflicto en efecto que hizo incluso muy chistoso que dejara de, o más bien dijera que no tenía facultades de control constitucional, pues la verdad es que, pues sí, deja cosas para preguntar. Pero mira, yo eso creo que tiene que ver con una tradición jurídica que existía, y desde luego cuando el tribunal llega y se instaura como la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, pues llegó a romper varios moldes dentro del Poder Judicial. No estoy hablando de celos ni de cuestiones malentendidas, simple y sencillamente que la verdad es que el tribunal llegó a incluirse como un instrumento raro que el Poder Judicial ordinario no conocía. Pero en fin, y lo llegó a incrustar como parte de él, aunque con una autonomía relativa, en fin, ya lo platicaremos. Pero alguien había levantado la mano, Álvaro Raúl Ramírez, creo que tú la habías levantado. Por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes, compañeros. No, en el mismo contexto un poco de la primera participación de mi compañero y un poco retomando esa parte que usted hablaba de estas visiones que tienen a veces las personas, ¿no? Sobre los derechos humanos. No sé si se han permitido escuchar un poco los conversatorios que están ahorita en la Cámara de Diputados sobre esta reforma al Poder Judicial. Es muy interesante porque si ustedes pues, le ponen atención o hacen un análisis crítico, pues pareciera que son personas que están revisando todavía una constitución de antes de 2011, ¿no? Donde apenas uno de los ponentes decía que la constitución, que nada le puede decir a la constitución que tiene artículos inconstitucionales o inconvencionales, ¿no? Entonces, y yo lo decía con otros colegas asesores aquí en la Cámara, decía, puta, o sea, rólenle una nueva constitución a este compañero o que se actualice un poco, porque además él ya fue legislador. Pero vaya, el mayor análisis que podemos hacer es que, y él hacía un análisis, con todo respeto, sumamente estúpido, ¿no? Porque él decía que si la mayoría decía que debía de reformarse el Poder Judicial, pues es que eso es lo que debía de ser. Y el doctor Cosía le decía, bueno, o sea,
pues la mayoría no siempre tiene la razón y para eso existen los pesos y los contrapesos, ¿no? Entonces, creo que sí es muy interesante esto que estamos viendo, por eso yo les decía que sería bueno que vieran estos conversatorios, porque independientemente de que sean solo impulsados por una fuerza política, pues podemos ver ese diagnóstico que hay desde la academia, ese diagnóstico que hay desde una cierta parte del espectro político, y yo le pondría también, por ejemplo, un poco al cascabel al gato en lo que viene, por respecto a lo que está haciendo el partido político mayoritario y esta cuestión de su no interna, cómo, si es que llega al tribunal, cómo lo va a resolver, ¿no? O sea, hasta qué punto podríamos hablar de que estás vulnerando el derecho político a los demás contendientes, a los demás partidos, porque estás haciendo, ahora sí que si tiene pico y tiene alas y hace cuac, pues no me vayas a decir que no es un pato, ¿no? O sea, eso que están haciendo tiene nombre y apellido, aunque no esté en la ley. Entonces, yo ahí con eso concluyo y creo que sí es muy interesante, para bien o para mal, estos dos aspectos que están ocurriendo. Y como usted decía hace rato, ¿no? El plan C puede, los conversatorios son solo una plataforma política para la elección, no son, evidentemente va a ser casi imposible, ¿no? Que lo puedan resolver, porque requiere de una mayoría calificada, una mayoría absoluta, ¿no? Entonces, bueno, una calificada, perdón. Entonces, si ya vimos que en un primer momento fue una dificultad, quién sabe si lo tengan en un segundo momento, pero además, ahí nada más por último, esta cuestión de las negociaciones, ¿no? Toda cuestión, hace rato usted lo decía, ¿no? Donald Trump hizo un poco de la corte una corte más conservadora. Y ahora en México, pues podemos ver que hay ciertos atisbos de a veces conservador, a veces no, pero al final del día, si tuvieran la oportunidad de poner un nuevo ministro, pues que no quepa duda de hacia dónde sería el sentido de ese nuevo ministro. Gracias, doctor. Saludos. Gracias, Álvaro. Raúl, respeto mucho el punto de vista y desde luego, aunque te voy a decir, en esos conversatorios, sí es cierto que los ha hecho la fuerza política, voy contigo, David, en un momento, por favor. Es cierto que los ha hecho la fuerza política mayoritaria, pero debo reconocer que han invitado a todas las voces, a muchas voces. Muchos han dicho que sí, otros han dicho que no, como el efecto, el exministro o el ministro en retiro Cosío, varios compañeros que también tengo el gusto de conocer y compañeras, pero sí, pero un poco lo que a mí me interesaba y desde luego en mi posición académica y desde la Escuela Judicial del Tribunal Electoral, yo trato de ser lo más imparcial y objetivo posible, ¿no? Las cosas que me parecen francamente equivocadas, lo digo, y no tiene ninguna referencia política en ningún sentido. Desde luego que tengo mis preferencias políticas, pero les puedo decir que, como les decía yo, nunca en mi vida he pertenecido, ni mi familia, ni nadie ha pertenecido a ningún partido político, ni han tenido puestos políticos, ni yo los he tenido, mi vida ha sido aquí así, lo cual no me hace necesariamente imparcial, me hace tener una experiencia de tratar de lidiar con mis preferencias políticas desde el punto de vista de la mayor objetividad y de los principios constitucionales. No me ha tocado ser magistrado, creo no haber traicionado nunca el mandamiento de haber hecho cumplir la ley ni la Constitución, pero es cierto que hay veces en donde es muy difícil para el operador jurídico desvincularse de alguna preferencia política. Es difícil, es complejo, y entonces imagínense, desde el punto de vista de un poder político, naturalmente se habla pues con las agallas y con el sentido pues de beneficiar o de argumentar a favor de las ideas de ese puesto político, de ese polo político desde el que se está peleando legítimamente, aunque desde otro punto de vista no nos puedan parecer muy adecuadas o pertinentes sus posiciones. Pero creo que lo que a mí me interesaba mucho hoy en día en esta primer clase es poner en juego el tema de este debate, ¿no? Más allá de si a ustedes les parece bien o mal, que todos, insisto, tendrán su posición y es muy respetable todos los que, o sea, el debate hace sentido y no es un debate nuevo. Ahora, si se hace con legítima intención, de buena fe, además, eso a cada quien tendrá su posibilidad de juzgarlo o de hacerlo, pero yo les digo desde el punto de vista estrictamente académico y objetivo que es un debate que, insisto, no es de ahora, lo decía
el ministro Saldívar, que fue mi maestro en la Escuela Libre de Derecho, es un debate que lleva un siglo, o sea, en el análisis, ¿no? Y más allá de, insisto, que nos guste o no nos guste cualquier posición, el debate ahí está. Y entonces lo importante, creo yo, es asistir a él con razones y de preferencia desde una posición lo más imparcial posible para poder ser más claros en las posiciones. Pero bueno, eso cada quien lo juzgará. David, por favor. David Molina, sí. Perdón, David, no sé si está abierto tu micrófono, David, pero no te escucho. Ay, como que se fue, ¿verdad? No lo veo aquí en la lista. Ah, sí está. Y está con no se oye que esté abierto tu micrófono, David. Creo que no funciona, no sé si hay, exacto, a ver si otra vez lo activas. A ver, habla, David. No sé si los demás compañeros escuchen. ¿Alguien me dice? No se escucha, ¿verdad? Creo que no. Sí, creo que no funciona. Si te quieres cambiar a tu teléfono, David, para que puedas participar, adelante, ¿eh? Te puedes salir y volver a entrar y si es tema, a veces pasa que no tiene uno habilitado los micrófonos o no, a mí me ha pasado muchas veces. Entonces, cuando estés otra vez disponible, si nos haces la seña, con mucho gusto para que puedas expresar tu opinión. ¿Alguien más, compañeros? Me parece muy pertinente las opiniones que han expresado, compañeros. En efecto, de eso se trata este tipo de ejercicios, este tipo de conocimientos. Y se trata, en efecto, a partir de estos conocimientos, de conocer estos orígenes, de conocer cuál fue la razón por la cual estábamos nosotros de alguna manera desvinculados del control o del conocimiento del control jurídico, constitucional de las elecciones, de la protección de los derechos político-electorales. Bueno, esa fue la razón. Hoy en día, felizmente, ya no estamos en ese sentido. Y les decía, felizmente para algunos, a otros, a lo mejor hoy en día no les gusta, perdón, tanto porque, por ejemplo, los partidos políticos no les gusta que el Tribunal Electoral diga que han violado sus propios estatutos o que en la aplicación de sus estatutos han violado derechos de militantes a los que ellos no les quieren dar oportunidad o voz, por decirles algo, ¿no? Entonces, eso se entiende y esa es una parte que lo reflexiono desde el punto de vista político y desde el poder, desde la teoría política de Maquiavelo, de Bobbio, de Bovero, de todos esos grandes italianos del estudioso del poder. Yo estoy fascinado, desde luego tengo aquí una parcialidad, no tengo nada que ver con ningún italiano, pero la teoría italiana del poder desde Maquiavelo a mí me ha seducido y verdaderamente soy fanático de ella, no religioso, ¿verdad? Admito que tiene muchas fisuras y que hay teorías políticas alemanas, francesas muy interesantes, pero en el caso de los italianos, en este tipo de cuestiones son como muy crudos, como muy directos, ¿no? Al final del camino todos son herederos de Maquiavelo y al final del asunto es, oigan, bueno, a mucha gente desde el poder ve la Constitución y ve la ley con unas letras y otros las vemos con otras. Quienes no estamos en el poder las vemos con otros ojos. Entonces yo por eso a veces parto de la premisa cuando existe naturalmente una discusión muy acalorada desde un punto de vista jurídico, mediante donde hay temas políticos en medio, yo soy muy respetuoso y yo creo que en general la gente está defendiendo de buena fe su posición, insisto, aunque a mí de primer saque me parezca que vaya en contra de principios constitucionales básicos, etcétera, etcétera, porque al final del camino en derecho, compañeras, compañeros, no todo es, o sea, estamos regidos bajo un sistema, creo yo, constitucional, democrático, de derecho, eso nadie lo puede discutir. Creo yo que estamos en un régimen de transición democrática, o sea, ni creo que seamos ya democráticos, ni creo que seamos los menos democráticos, creo que estamos viviendo problemas de la democracia. Y alguien lo decía, incluso ahora con motivo de la convención que tuvieron ayer,
el presidente del partido en el poder, Morena, así se llama el partido en el poder, tampoco tiene nada de malo decirlo, decía decía él una frase que me gustó mucho y dijo, no estamos viviendo polarización, decía él, estamos viviendo democratización. Ok, es un punto de vista y puede ser que yo tenga argumentos para rebatir y decir por qué yo creo que sí puede haber una polarización instaurada a partir de ciertas posiciones políticas, pero entiendo que al final del camino, o sea, el ejercicio, lo decía Maquiavelo, en el poder, pues mientras la mayoría lo dicte y mientras el príncipe esté de acuerdo, pues eso está bien, ¿no? Entonces, nada más se trata justamente, como les decía yo, en la teoría democrática, es de no aplastar, no destruir y no hacer a un lado a las minorías, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que el debate se debe de dar, insisto, siempre con argumentos, aunque los argumentos no sean los nuestros, ¿no? Y aunque no lleguemos a persuadir al contrario o el contrario no nos persuada a nosotros, pues las visiones pueden perfectamente seguir siendo las distintas y podemos convivir con ello. Al menos ese es mi punto de vista estrictamente sincero y honesto. Bueno, vamos a seguir un poco con esto, ¿no? Entonces, habíamos llegado entonces a este tema de por qué habíamos generado esta no control constitucional de los derechos y de las elecciones. Y ya respecto de este tipo de control constitucionalidad, desde el punto de vista del órgano como jurisdiccional, tenemos el control abstracto y el control concreto. Y aquí es donde vamos a ver que nuestro modelo mexicano de control de constitucionalidad es un modelo, pues, digamos, sui generis, es un modelo único porque combina aspectos de el sistema concentrado y el sistema difuso. Entonces tenemos el control abstracto, que es aquel control que se hace contra leyes, el recurso contra leyes sin límites materiales, ¿no? No hay vinculación a la aplicación de la norma y al cauce y a la causación de algún perjuicio. Tampoco la impugnación directa no requiere ningún tipo de relación subjetiva entre quien puede impugnarla y la norma en sí misma, ya que normalmente se atacan vicios formales de procedimiento o de redacción de la ley, ¿no? Y la resolución de tribunal que revise la constitucionalidad de la norma será de nulidad y con consecuencias de efectos generales. Esa norma no entrará en vigencia en el sistema jurídico que se controle de esa manera. Y el control concreto, compañeras, compañeros, es el control que realiza el juez o tribunal para determinar si al caso concreto, ahí sí, con vinculación subjetiva de una norma y atendiendo a algún posible perjuicio que se pueda generar, es verificar si hay una constitucionalidad entre la norma, el acto, la ley en que se funda y la Constitución. Y este control tiene efectos de tipo únicos, o sea, únicamente en contra o a favor o en contra del sujeto que pidió ese control de constitucionalidad al caso concreto. Aquí me lo voy a reservar este control, este cuadrito, para platicarlo el día de mañana, que es los tipos de control de constitucionalidad y convencionalidad, con una previa explicación de lo que es, explicación, ya más o menos lo dijimos, pero con una introducción al control de convencionalidad que estará disponible a partir de mañana. A ver si ahorita David ya nos puede platicar. Pero como conclusión un poco de esta primera clase, el juicio de amparo es improcedente en materia electoral, ya lo hemos dicho. Triunfa la tesis Vallarta de evitar el riesgo de contaminar con asuntos políticos la función jurisdiccional. Dificultades técnico-prácticas para aplicar la fórmula Otero al juicio de amparo, y por ello entonces se establece el sistema de medios de impugnación una vez que se determina la justiciabilidad o el control jurisdiccional tanto de las elecciones como lo de los derechos político-electorales. Entonces todavía nos queda un pequeño tramo por recorrer, compañeros, para verificar cómo este control de constitucionalidad ya opera en nuestro país y en particular el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como clase introductoria, modelo introductoria. Verán obviamente a través del diplomado un montón de cosas que
les ayudarán a reforzar estas primeras ideas preliminares. Si nadie tiene alguna participación, alguna aclaración, alguna participación, aquí la dejaría yo por esta primera clase. Estamos al 19 para las 7. Entonces, si no, seguimos mañana a la misma hora, complementando estos primeros conocimientos que espero no hayan sido abigarrados. Si alguien se quedó con alguna duda, mañana sin ningún problema, por favor, la nota, toma nota, y mañana podríamos empezar con esa duda, con ese tema. ¿Sale? Pues les agradezco mucho. Bienvenidos a todas y a todos a este diplomado. Créanme que es un diplomado que les va a servir mucho. Esta es de mucha actualidad y esperemos que sea de su absoluto provecho. Que tengan una muy buena tarde a todos y a todas, y mañana nos vemos puntualmente, por favor, para seguir. Gracias. Sí, Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Víctor. Hasta luego. Gracias. Una hora después.